Igual esto como que me da, no sé, quizás habría que preguntar a algún profe de historia, como vos decís, pero es como que las naciones también o las culturas se manejan en su forma de vivir o en su concepción de la realidad también de manera pendular, es decir, hay una época en que hay que destruir el orden, una época en la que el orden de la realidad nos oprime, y después hay una vuelta quizás por las consecuencias que se ven al abandonar todos los principios, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, está perfecto lo que vos decís, eso es una cuestión totalmente pendular en cada uno de las sociedades, es así. Creamos un orden y en algún punto traicionamos el orden que creamos en la dirección que lo llevábamos. Es como cuando hablábamos esto de los griegos, es decir, bueno, los griegos transparentan en su filosofía un montón de sugerencias de la dirección de su filosofía. Si ves Heráclito, si ves Parménides, de repente ves intuiciones poderosísimas, de repente te parece ver a Hegel detrás, de repente parece la misma realidad. Pero están en un nivel de ascenso, es decir, están encontrando los rasgos del vestido con el cual van a vestir la realidad. No se les puede pedir que ahí mismo ejerzan una crítica de toda la dirección y una conciencia explícita de toda la dirección hacia la cual Una ese sistema, sistemática completa, no se les puede pedir ni una ahí. sistemática completa crítica de lo mismo que ellos elaboraron. No, no se puede pedir eso. O sea, está perfecto. Si uno ve en cada uno de los griegos, y Platón, por ejemplo, lo mirás desde un lugar y es Hegel, lo mirás desde otro es Santo Tomás, o sea, Sí. está todo, sí, bueno, y está todo porque iban en dirección ascendente. Yo creo que esa curva ascendente solamente se rompe en Oca. Ahí empieza a descender en algún nivel de modo explícito la filosofía porque se traiciona por primera vez y de un modo explícito. No es que no haya traiciones previas, ¿no? Tal vez el sofisma los sofistas es una traición previa, o algunos de los filósofos en cuanto ponen un principio que no es el principio de la realidad, también es una traición previa, pero es la primera traición previa explícita a la emergencia de la alteridad, la realidad como tal en confrontación con lo que yo produzco respecto de la realidad. En Occam es la primera vez que lo importante es la palabra, no, Occam, lo importante es el ser. Claro, claro. ¿Me entendés? Y de ahí empieza a decaer Descartes, Kant, eh, todas las producciones subjetivistas, absolutistas o no, los pragmatismos ingleses, ahí empieza a decaer todo hacia el mundo moderno, con intuiciones poderosísimas de otras regiones. Claro. Y que quizás era necesario, no sé si decir necesario, pero normal en el sentido que el pensamiento en una dirección se agota, se cansa, como en el caso Se del fosiliza de lo escolástico. plástico, claro. Llega a ese punto y bueno, era, no sé si decir natural, pero Y no, iba viene alguien que iba a toca un ocurrir, nervio que le iba a interesa ocurrir. mucho más a la realidad. Si vos mirás, qué sé yo, el pensamiento de Descartes y lo comparás con el pensamiento del Cayetano, por ejemplo, un escolástico, la sutilización, la sofisticación no tiene nada que ver. Lo de Descartes es una cosa sumamente simple, te diría grosera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? En la Uno, emergencia, al principio, no sé. no, que muerde algo que les interesa a la gente de sus contemporáneos y por lo tanto modifica una época, Claro. hace que todos miren en una dirección. Es, Es por, un, es es un buen principio también quizás para entender algunos fenómenos de índole sociológico, como en la época en la que estamos viviendo, viste que a veces se dice
los nuevos movimientos de derecha que están copando. Es decir, son reacciones adversas a un punto en el que ya el hombre, si seguimos en esa dirección, estamos en el horno, vamos a desaparecer. Entonces, necesariamente surge lo otro, como una cuestión de, como un salvavidas rudimentario. Pendular. Pendular. Sí, es todo el sofoco progresista es lo que ha producido la nueva derecha, es decir, y son absolutamente incapaces, yo tendría que escribir eso, son absolutamente incapaces de darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Y porque cómo van a poner en discusión su Su relato. cosmovisión progre democrática. No, es, qué sé yo, que entiendan el porqué de un montón de desafíos y de altisonancias. Yo me acuerdo siempre una discusión entre dos cosmovisiones muy claras, entre Milei y Melconian, ¿no? Siendo que a mí Melconian me ha caído bien en lo económico siempre, me ha parecido un tipo brillante en su plano, ¿no? Pero era una discusión profunda, era una discusión de cosmovisión, que ni siquiera Milei la plantea en realidad Melconian. Y decía, en este chico decía, sí, con este curso de suficiencia, bien de Melconian, yo soy el tipo de la calle, el tipo que sabe más, el tipo que las conoce todas, en ese lugar que él separa, ¿no? Y él decía, está todo bien lo que dice, lo que está mal es la falta de respeto. Claro, viste, pone... ¿Me entendés? Sí. Pero ¿por qué no la falta de respeto? O sea, vos tenés que tener y dialogar con respeto con tipos que se han robado medio país. ¿Cómo voy a dialogar con respeto con esa gente? O las formas, ¿no? No están bien las Claro, formas del tipo. las ¿Y a quién le importa formas, la forma? pero pará, son la forma adecuada para un hijo de puta que te robó media Argentina. Claro, Esa es una forma que corresponde. claro. Después discutiremos si esa forma se las está aplicando a todos por igual, o si esa forma están desproporcionadas a quién se lo dice y a quién no. Pero esto de eh, nos tratemos bien, ¿viste? Sí, lo políticamente correcto, digamos, nada Lo más. políticamente correcto, nos tratemos bien. Y eso, la gente está sofocada de ese Está nos sofocada. tratemos Y bien. eso, claro, esa es la cuestión Harta. que no entiende, quizás, como vos decís, Tratemos bien al ladrón. Ya tiene claro, harto, no harto, tiene más. harto, harto. Claro. Ahora fue Milei, así como en otro lado será otro, pero quizás no es tan importante quién sea, sino lo que se esconde detrás de la elección de gente que piensa de determinada forma, ¿no? Y es el hartazgo, como vos decís, de la gente que sospecha de que si seguimos así en caída o si seguimos en esa dirección vamos a desaparecer. A mí me llama mucho la atención, no recuerdo el apellido de este científico evolucionista que tiene todos sus libros van en contra del creacionismo y de la idea de Dios, es un inglés. El tipo siempre atacando el concepto de Dios, de las religiones, como lo peor que le ha pasado a Occidente. Y ahora hace 2 años el tipo que viene diciendo, bueno, en realidad esto que estaba diciendo no es tan así porque quizás tenemos que volver a ciertas ideas cristianas, dice, de esta civilización, porque lo que el tipo intuye es que aún sus ideas o su postura están sostenidas sobre ciertas bases de pensamiento racional que el cristianismo mantiene. Quiero decir, aún la crítica al cristianismo, aún la crítica a la religión está realizada con elementos de racionalidad, como quien dice. Entonces, si seguimos por esa línea, Pero eso es desaparecemos. clarísimo, digamos, toda la integración del mundo griego con lo cristiano y la teología cristiana fue totalmente lineal, digamos. Claro. Como Esto es, natural, si se quiere, ¿no? Es decir, iba ahí, tac. el cristianismo jamás destruyó un templo griego, Claro. jamás destruyó un templo griego. El cristianismo hizo una iglesia dentro del templo Es, griego. Y es tremendo. está el templo romano, en El medio de Panteón, Roma, el Panteón. es tremendo eso, ¿no?
Es decir, el mismo templo, el Panteón Romano, lo más pagano que vos te puedas imaginar. Lo más Hicieron pagano que te puedas imaginar es un templo, no me acuerdo la advocación, pero es un a la templo Virgen cristiano. María. Y eso que es con un edificio es con los conceptos. Claro. Pero además es absolutamente lógico. Es decir, que el cristianismo cree que hay una irrupción en la historia de Dios, es el mismo Dios que creó la realidad previa. Entonces no pueden haber dos mensajes distintos, en la realidad previa y en el Dios que irrumpe. Por supuesto, habrán muchas correcciones, habrán muchas mejoras y habrán cosas de lecturas que son absolutamente inaccesibles a la razón liberada a sus propias fuerzas, como la existencia de la Trinidad. Pero no hay una oposición absoluta. Entonces, eso es eso que cae ese físico, no sé quién es, están condenados todos los ateos. Es decir, pues, lo racional está siempre evaluado y reevaluado y valorizado por el cristianismo, porque es así, necesariamente es así, porque siempre nuestro manejo de la realidad inmediata es natural. Y no hay una fenomenología, por más que se intente, no hay una fenomenología de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es un axioma, una hipótesis, una inferencia que yo pongo con el yo creo en todo esto que yo estoy viendo, la existencia y las consecuencias de un principio sobrenatural actuando. Pero es una inferencia que yo pongo y a eso llamamos fe. A eso llamamos creer. Al acto de adherir a esos principios interpretativos de la realidad desde ese punto de vista, en sintonía, en coherencia con ese Dios que irrumpe en la historia. Me llama mucho la atención de estos textos que estamos viendo de Nietzsche, que él intenta poner el centro en el individuo, y es lo que vos venís diciendo desde el principio, en el yo. Es decir, el centro es el yo. Nietzsche también lo quiere hacer, al parecer, pero mediante un escape o un rebasar del individuo mismo, ¿no? Pero la cuestión siempre es No, el pero individuo. sí, pero fíjate que el trick, digamos, el truco, está en el yo, lo pongo en el yo, pero en lo ingobernable del yo, Ujú. Pero en en el fondo es el lo, en lo desaforado del yo, eso. yo. O sea, justamente en lo que nosotros hablábamos que era la causa de angustia en las sesiones anteriores Sí. respecto de Kierkegaard, para él eso es el yo y obviamente tiene un contraste, tiene un algo que es lo seductor en la realidad ¿Qué te y lo parece a tiene vos que es Nietzsche? hasta en la cultura, es decir, por ejemplo, los borrachos y los niños dicen la verdad. Ujú. O en una discusión, se enojó y me dijo todo lo que realmente pensaba. Claro. O sea, la parte desaforada del yo. Y eso es una de las cosas cuando yo trabajo con una pareja, es hacerle entender que cuando uno se enoja, en realidad no es lo que realmente piensa desde un punto de vista equilibrado, como interpretación de la realidad toda de sí mismo y la pareja que tengo al lado. Cuando uno se enoja, usa las palabras como cuchillos, como arietes. Entonces no es lo que realmente pienso.
Pero ahí viene la dialéctica de autenticidad e inautenticidad, ¿no? El que está en un estado de iracundia parece más auténtico. Ajá. Como en esto de Mientras que que, ahora mostraste tu verdadero rostro, una cosa así. claro, 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 porque esto lo tenías reprimido, esto es lo que Ajá. realmente... Y esto es muy interesante porque coincide mucho con lo que uno deja de entrevé del temperamento mismo de Nietzsche, ¿no? Probablemente a mí yo tengo toda la sensación de que obviamente hay una enorme melancolía en Nietzsche, pero no es melancolía de un depresivo puro que podría ser más bien Schopenhauer, ¿sí? Sino que hay una bipolaridad, ¿sí? Hay una energía que es maníaca en todos estos textos, una Ujú. energía que brota, que te arrolla, que es maníaca. O sea, la misma idea de Nietzsche como idea se traduce como estilo cuando va escribiendo. Ujú. Es fantástico, hay una coherencia total. Y en el aspecto maníaco, fíjate qué interesante, en el aspecto maníaco, perdón, no en el aspecto maníaco, en el aspecto melancólico, ¿no? Fíjate que la bipolaridad antiguamente, ¿cómo se definían? El maníaco depresivo. Ujú. Maníaco y depresivo. El maníaco es la persona con una explosión total, De Nietzsche diría actividad. dionisíaca, Ujú. de actividad, de lectura de la realidad, que siempre va cargada de una omnipotencia, yo puedo, hasta casi la locura, digamos. Y lo depresivo, justamente representado por lo melancólico, ¿no? Y en lo melancólico y en todos los espíritus melancólicos hay una sensibilidad exacerbada, exacerbada por lo inauténtico. Todo lo que se presenta como inauténtico, como una capa, como un pretending, un fingir, una, Ajá. una hipocresía que muchas veces, no pocas veces, yo tengo que ayudar a dejar atrás en muchos de mis pacientes con este espíritu melancólico. ¿Por Qué qué? interesante lo que decís. A ver, ¿cuál sería el dejar atrás Y el para dejar poder... atrás es equilibrarlo, es decir, toda esa lectura de hipocresía, de inautenticidad en el derredor que le toca vivir y le toca convivir, está tremendamente polarizada, focalizada, sacada de toda proporción, ¿no? Porque ¿cuál es la opción contraria? No podemos vivir desnudos, no podemos vivir descarnados, proclamando nuestras verdades a diestra y siniestra. Dionisíacamente, claro. Sí, se entiende. Claro, no se puede, no se puede. Entonces hay una integración, todos necesitamos una distancia entre el self Ujú. y el yo y lo más auténtico del yo en tanto que yo percibo de mí mismo, y esa interfase de mediación con la cual conectamos con el mundo, de ese self que llamamos personaje. Todos tenemos un personaje que es un conjunto de instrucciones más que concepciones. También hay concepciones, pero no es específicamente una concepción, ni una imagen, ni un contenido intelectual, sino una instrucción, un movimiento, un conjunto de instrucciones dinámicas de cómo reaccionar y ser en distintas situaciones. Todos tenemos un personaje, ¿no? Ya preseteado, precargado. Más sano o menos sano, más ajustado a la realidad o no, pero el personaje es peligroso cuando te lo tragas, como se dice, ¿no? Claro, pero no cuando lo ejerces porque Lo ejerces, qué está a bueno. una cierta distancia
vos sos señor de tu personaje porque tu personaje es una narrativa de vos mismo en cierto lugar. Digo siempre narrativa y hago la distinción porque es narrativa, sí, pero no es principalmente narrativa. Es automatismo más que narrativa. Es automatismo de ejecución frente a determinadas realidades y en determinadas situaciones. Mucho más que narrativa. Entonces, por eso me encanta esto de manual de instrucciones. Que ni siquiera es manual de instrucciones porque no está escrito, sino es un set de reacciones frente a distintas situaciones. Es mucho más dinámico todavía que un manual de instrucción. También hay narrativa, también hay concepción, también hay verse. Y eso es el personaje. Esto es lo que soy y el personaje es aquello en lo cual yo me reconozco que soy. Obviamente yo no soy lo que me reconozco en lo que soy, pero yo me reconozco en eso. Y ese es mi personaje. Siempre está el self, esa parte más interna mía, que es infinita y que jamás se reduce a mi personaje. Pero esa distancia entre personaje y self es insalvable. Nadie puede andar por la vida desnudo, sin personaje. No es posible. Tampoco es sano si me trago el personaje. O sea, si sustituyo mi self por lo que yo creo que yo soy. Pretendo haberme absolutamente comprendido y definido y lo actúo mostrándolo totalmente convencido en orden a afirmar ciertos patrones de mí mismo. Le vendo al personaje al mundo. Tampoco es sano. Pero ninguna de las dos extremos es sano. Y yo intuyo que hay mucho de esto de la melancolía y una exacerbación. En Nietzsche decís. Sí, sí, Este sí. Y puede ser la causa. Ajá. una hipersensibilidad alérgica frente a lo inauténtico, frente a la hipocresía, la Hipocresía. hipocresía del principio, ¿no? Creo que hay mucho ahí, hay mucho. De hecho, creo que hay una cierta lectura de Nietzsche como diciendo, él percibe el fariseísmo, percibe la hipocresía, y es su modo de saltar eso, destruirlo, lo dionisíaco. ¿Sí? Ir al otro extremo. El gran destructor, el gran deconstructor de todas las éticas Claro. previas. El gran deconstructor. Y bueno, sí, la deconstrucción es una instancia maravillosa, pero no es el Pero no mayor necesariamente. parámetro de brillantez de una persona. Uh-huh. Encontrar la grieta es fácil, encontrar la grieta es fácil. Ahora, encontrar el principio que sostiene todo lo que hace posible la grieta, eso lo hace el pensador brillante.